Vamos a hablar con el congresista de Acción Popular, Franco Salinas, a quien le damos la bienvenida. Congresista Salinas, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Mario, buenas noches. Qué gusto escucharlo y gracias una vez más por la oportunidad. El gusto es mío para poder absolver también ciertas dudas que tenemos, ¿no? En primer lugar, nos ha llegado la información que Acción Popular junto a Podemos Perú van a evaluar este fin de semana la situación. Sí, por supuesto, yo creo que es lo menos de un grupo político que se haga llamar democrático y respetuoso del orden constitucional, que luego de la admisión de la vacancia y dentro del reglamento del Congreso y su procedimiento y sus plazos, pues en esta oportunidad Acción Popular entre en una etapa de debate, análisis, reflexión, ¿no? Y obviamente también, escuchar al presidente Vizcarra el día lunes en el Congreso de la República cuáles son los fundamentos de su defensa para que luego de ello pues se tome una decisión prudente, acorde a las obligaciones constitucionales que tenemos los congresistas y pensando también siempre en el país, pero sobre todo en los valores democráticos del Perú, ¿no? Congresista, ¿usted está sintiendo en algún momento que existe alguna presión de parte del gobierno o del presidente Vizcarra hacia el Congreso de la República? Porque en la conferencia del día de ayer nuevamente se volvió a referir al Parlamento pues con un poco de presión, ¿no? Como un poco ajustando el tema. Bueno, eso viene de hace mucho tiempo, incluso meses de instalado el Congreso, al presidente Vizcarra pues parece que no le gusta el Parlamento y se acostumbró a trabajar sin Congreso a través de decretos de urgencia. Sin embargo, nosotros somos un Parlamento democráticamente constituido, ¿no? Estamos dentro del marco constitucional. Sí, obviamente, ciertamente hay un grupo de ministros que se han convertido pues en el estudio de abogados del presidente Vizcarra, lamentablemente hay que decirlo, y en esa línea yo creo que el presidente, en la situación complicada y muy preocupante en la que se encuentra, yo creo que está en una posición de trinchera frente a una eventual vacancia presidencial, ¿no? Ahora, la ministra de Justicia, Ana Neira, ha sostenido, por ejemplo, que si ella supiera que el presidente Vizcarra estuviese comprometido, ¿no?, en los graves problemas, en las graves imputaciones, que son varias, pues no estaría defendiéndolo, no estaría en el gabinete. ¿Qué reflexión se puede hacer en torno a ello? Bueno, la ministra Neira, bueno, merece todo mi respeto, ¿no? Es ministra de Justicia, además nada más. Sin embargo, desde el primer momento, desde la primera vacancia, yo no estoy de acuerdo con los argumentos jurídicos que ella ha estado, digamos, exponiendo en defensa de su patrocinado prácticamente, el señor Vizcarra, ¿no? Yo considero que no es acorde a la realidad de los hechos. No es uno ni dos colaboradores, son 5 que dicen que hay un sexto ya. Hay medios probatorios. Yo creo que los colaboradores, culpándose y habiendo practicado el delito, pues están proporcionando toda la información. Y no estamos hablando después del chofer o la seguridad. Estamos hablando de los accionistas, los gerentes y algunos 6 ministros que han participado en hechos delictivos, que están contando cuál ha sido la verdad de las cosas. Entonces, si vamos a tapar el sol con un dedo y no respetar el trabajo de la Fiscalía, dicho sea de paso, el fiscal Juárez Atoche, que está haciendo un excelente trabajo, independiente, imparcial y objetivo, pues no estamos viendo la realidad de lo que está sucediendo, ¿no? Ahora, el ministro del Interior también ha salido a decir de que es una patraña, de que estarían detrás, por ejemplo, haciendo persecuciones o seguimientos, por ejemplo, a las personas, a los testigos, ¿no? Esto también... Bueno, eso es grave, ¿no? Eso es grave. A mí, realmente, cuando yo leí la noticia, me acordé pues de la etapa montesinista que hemos vivido en el país, ¿no? Yo creo que finalmente, además hay una acta fiscal ahí, no es cualquier cosa, ¿no? No es que alguien se la ha inventado. Y la placa del auto está corroborada, incluso seguramente pueden haber cámaras que han grabado digamos, la ruta del auto, me imagino. Pero es peligroso, es preocupante, y eso tiene que iniciarse una investigación profunda y el ministro del Interior responder como responsable político del Ministerio del Interior de estas prácticas para descartarlas, ¿no? ¿Se le va a citar al ministro del Interior en torno a este caso, por ejemplo? Es lo mínimo que debería suceder luego de, digamos, superar esta crisis,
para que responda, porque finalmente son hechos, digamos, corroborados, ¿no? Está el seguridad de la cuadra que dijo que efectivamente se identificaron como policías, está la placa, no sé si hay fotos, la verdad, y hay una acta fiscal y un documento del fiscal Juárez que le envía a la fiscal de la Nación para que le curse oficio al Ministerio del Interior. Entonces, no estamos hablando de una bala al aire, ¿no? Entonces, yo creo que él debería responder ante el Congreso de la República dentro del margen del debido proceso, ¿no? Ahora, es difícil también, congresista Salinas, realmente, pues un poco desnudar todos estos hechos porque también todos lo niegan, ¿no? O sea, no hay nada en lo cual, en un tema en el cual digan, no, sí, bueno, nos hemos equivocado, creo que hemos cerrado. O sea, no hay un acto ahí de reconocimiento en que hay temas en los cuales se equivoca el gobierno. Bueno, mire, Alejandro Toledo negaba todo, Ollanta Humala negaba todo, PPK negaba todo, ¿no? Dicho sea de paso, PPK por cosas menores renunció, era mucho más digno, pero esto es lo que sucede, por eso es que la Fiscalía arma una teoría, ¿no? Y arma el caso. Entonces, no es tan fácil como ver un video de alguien recibiendo dinero. Si no lo hay, tienes que armar, ¿no? De acuerdo a las colaboraciones eficaces, a los medios probatorios, ¿no? Y digamos, versiones coincidentes de testigos o protagonistas del delito. Entonces, eso es lo que está sucediendo y yo creo que el presidente Vizcarra está en una muy difícil situación. Yo lamento que nos veamos, digamos, expuestos en una crisis sanitaria en la que el presidente pues está generando toda esta crisis, no el Congreso. ¿Usted cree, congresista Salinas, antes de pasar a otro tema, que se alcancen los 87 votos para vacar al presidente Vizcarra? Mire, yo realmente no quisiera adelantar opinión. Yo creo que estos hechos son mucho más graves que los hechos comparados con la primera vacancia. El tema swing prácticamente es un tema doméstico comparado con lo que está sucediendo ahora, con las graves acusaciones de cuando fue el presidente regional de Moquegua, el señor Vizcarra. Entonces, por un tema de principios, por un tema de valores, por un tema país, esto tiene que evaluarse con mucho cuidado y eventualmente tomar una decisión acorde a la realidad de la situación. Pero yo no quiero adelantar a decir o sí o no, porque yo creo que el día lunes cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Bueno, y lo que se está escuchando en diferentes medios, en la gran mayoría, por ejemplo, también es que no, que si se vaca el presidente Vizcarra podríamos caer en una crisis, no, económica, una crisis de gobierno, pero ya estamos en una crisis de gobierno, ¿no? O sea, ¿cuál sería la diferencia? El tema es que usted considera que si el presidente Vizcarra es vacado, ¿tendríamos esa crisis? No, para nada, porque mire, la pandemia probablemente ha sido la peor manejada a nivel mundial. Tenemos la mayor cantidad de fallecidos por millón de habitantes. Estamos en una crisis económica probablemente la peor de la historia. Entonces, yo no creo que haya alguien que lo haga peor que el señor Vizcarra. Entonces, la Constitución dispone que en estas circunstancias asuma el presidente del Congreso, no es un capricho de nadie. Y yo creo que Acción Popular eventualmente ha demostrado siempre cumplir con el orden democrático. Tenemos una inspiración que se llama Fernando Belaúnde Terry y Valentín Paniagua. Entonces yo creo que estamos a la altura de las circunstancias. Pero al margen de ello, yo considero que no podemos estar usando el pretexto de la pandemia o la crisis generada por el gobierno para evitar cualquier, digamos, proceso constitucional y arreglado también al reglamento del Congreso, como es un proceso de vacancia presidencial, ¿no? Y usted ha mencionado, por ejemplo, el tema de Valentín Paniagua, ¿no? En la era de los 2000, por ejemplo, cuando hubo ese gobierno de transición y se hizo tranquilamente y no existió presión de ninguna parte. Efectivamente, Valentín Paniagua es hombre de Acción Popular, que bueno, que en paz descanse, con la distancia del caso, cada uno en su realidad de las cosas, pero eventualmente, si tuviese que asumir el señor Merino, como le corresponde según la Constitución, yo creo que hay que llamar a una reflexión. El momento es muy complicado, pero rechazamos tajantemente que luego de lo que pasa el día lunes, alguien busque retrasar las elecciones del mes de abril 2021. Eso es falso, esos son los psicosociales que el gobierno y más directamente el presidente Vizcarra quiere pues sembrar en la mentalidad de las personas, como que en su defensa ya no tiene nada que decir. Sin embargo, ya la gente se da cuenta, ya no le está creyendo sus mentiras y finalmente pues el día lunes con sabiduría y con criterio pues el Congreso decidirá, ¿no? Claro, ahora, obviamente que los hechos son distintos, ¿no? En el caso que estamos hablando, cuando fue Paniagua,
a los de ahora, ¿no? Ahora, si bien es cierto, acá hay casos muy, muy difíciles, obviamente porque implican al presidente en presuntos actos de corrupción. Ahora, también hay el tema del excontralor Edgar Alarcón, ¿no? Que también pues, es un Claro. tema que se tiene que revisar porque ya tiene bastante tiempo que no es revisado y está atrasado. La comisión permanente va a analizar finalmente estas denuncias contra Alarcón. Por supuesto, y acá que no se diga que algún partido, o al menos Acción Popular, blinda a nadie, mucho menos al señor Alarcón, que ya bastantes cuestionamientos tiene y tiene denuncias constitucionales declaradas procedentes en la subcomisión. Nadie va a blindar a nadie. Mañana sesiona la comisión permanente y bueno, según parece, va a seguir su curso esta denuncia contra el ex Contralor Alarcón, que además es congresista de la República, porque yo creo que todos tienen que ser medidos con la misma vara, ¿no? Y no hacer uso político de ningún caso, ni hacer personalismos, ¿no? Digamos, distrayendo la situación. El señor Alarcón es responsable, va a tener que enfrentar a la justicia por supuestos delitos que él haya cometido, pero con el debido proceso, con la celeridad del caso y para que la ciudadanía vea que acá el Congreso de la República no tiene intención de blindar absolutamente a nadie, ni a él, ni al señor Antauro Mala, ni a nadie que tenga un proceso pendiente, ¿no? Ha visto, por ejemplo, el tema de Emerson Fasabi, es una cosa terrible también, ese titular del diario Expreso, ¿no? Es Sí, realmente... es preocupante, yo creo que eso se tiene que investigar a fondo, pero yo lamento que haya pasado tanto tiempo para conocer la realidad de las cosas. Por eso es que el Congreso tiene que analizar con mucho cuidado lo que va a suceder el día lunes para estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Y que no se diga que fue un Congreso cómplice de una persona que dirige el país, bueno, con dudosa reputación, ¿no? Ujú. Ahora, congresista Salinas, también quería saber cómo está la situación de cara a las elecciones. El partido, Ajá. como se sabe, ya se van acortando los tiempos, ¿no? Y bueno, ¿cómo es que está este tema en el partido, en Acción Popular? Bueno, mire, Acción Popular es uno de los 2 o 3 partidos, de los 30 y tantos que hay, creo, que va a llevar unas reales elecciones internas de manera democrática bajo la modalidad un militante, un voto. Y van a ser el 29 de noviembre y hay 4 listas, es decir, 4 precandidatos a la presidencia de la República, Ujú. todos obviamente con los méritos partidarios, personales, profesionales, y las bases decidirán quién es el candidato oficial con miras a abril del 2021 y yo creo que hay que saludar que Acción Popular una vez más esté dando ejemplo de democracia interna como es que manda la ley, ¿no? Para Claro. no estar con partidos cascarón, que viene uno que ha sido alcalde y compra un partido, le cambia el logo, le cambia el nombre, se hace dueño del partido y es candidato. Eso no es una reforma política, la reforma política no ha funcionado. Esa es la reforma por la que nos ha llevado el gobierno a favor de sus candidatos, pero finalmente es más de lo mismo. Y congresista Salinas, el tema de la AFP, bueno, el presidente finalmente no ha dicho nada, ¿no? Y el tema de la ONP, bueno, que lo están descartando totalmente, ¿no? Ha dicho que eso no se puede dar por nada. No, bueno, se va a votar por insistencia el tema de la AFP. Parecería, Bueno, porque mire, como van las cosas, claro, como van las cosas. el tema de la ONP es la que se va a votar por insistencia. La Ajá, AFP ya la está ONP no, el aprobada, al tema de menos, la... sí. Exacto. Sí, Pero la dice... ONP se va a votar por insistencia porque ya, bueno, la ministra no está de acuerdo y la Ujú. AFP ya está a las 4:00 entendemos que el Congreso ya ha enviado la autógrafa a Palacio de Gobierno Ya para llegó, que ¿no? ellos, ¿no? Porque Ya dijeron, llegó, sí. porque dijo el premier dijo que no había llegado ningún documento. Tengo entendido que el día de hoy, no Ya, sé si al mediodía o a la tarde, el presidente del Congreso, el señor Manuel Merino, ya firmó la autógrafa y ha sido despachada, me imagino, virtual o físicamente a la PCM o a la presidencia del Consejo, o ajá, perdón, a Palacio de Gobierno, para que ellos evalúen dentro del plazo que son 15 días hábiles, ¿no? ya. Y la ONP sí, yo creo que no hay punto de coincidencia, porque lo que se ha aprobado en insistencia es que se devuelvan, pues, una UIT para todos los Sí, aportantes, los sí. aportantes. Sin embargo, la ministra ha salido a decir que esto pues es un despropósito, pero lo que a mí me preocupa, Mario, es que por un lado le garantizan a los bancos 50.000 millones de soles a través de Reactiva, ¿no? Para las grandes empresas, para los medios de comunicación, para estos grupos de poder económico que han abusado, dicho sea paso, en la pandemia, pero cuando vas a devolver aproximadamente entre 15 y 20.000 millones de soles a gente que ha aportado su dinero,
le dices no, le das la espalda. Entonces, eso es preocupante. Es que lo que dicen es que no hay fondos. Eso es lo que dicen, ¿no? O sea, no hay de dónde pagarles. Está bien, Mario, pero es como que tú vayas mañana al banco después de ahorrar 10 años y te digan, mira, regresa después porque tu plata no está, la estoy invirtiendo. Sí, pues eso también, no existe exacto. en ninguna parte del mundo. Eso no es normal. Pero nadie le dice que se le entregue de porrazo el 100%. Oigan, hagan un cronograma, vamos de a pocos, pero hay que devolverles a la gente su dinero. Y es lo mismo con la AFP. La AFP no se va a devolver el 100%, pero se ha logrado que se aprueben 4 ítems, para que poco menos de 18.000 soles. Claro, ¿no? Para que en Navidad siquiera, ¿llegará Navidad la gente del FP a recibir algo para poder pasar una bonita Navidad? Por eso es que nosotros hemos ido con celeridad. Ya depende del presidente Vizcarra que no se ponga del lado de los grupos de poder y apruebe inmediatamente la norma, ¿no? Claro, porque si no, uy, esto va a ser pero bien triste, vamos a cantar villancicos todos para llorar. Bueno, muchas gracias, congresista Salinas. Muchas gracias, Mario. Un abrazo, siempre es un gusto hablar con usted.